buenas noches, amigo Bruno Chupitas. Es director periodístico del diario El Trome, 2000 al 2010, y ahora es corresponsal de la agencia EFE, ¿no? Con mucha experiencia en temas de investigación. Gracias por tu entrevista, queríamos hablar un poco sobre el tema Odebrecht. En estos últimos 3 años ya hubo una hecatombe política acá en el Perú, donde ya se ha vuelto friccionado el tema político. ¿Tú crees que el escándalo de Odebrecht ha sido la gota que rebasó el vaso aquí en Perú? Bueno, Odebrecht es uno de los grandes casos de la corrupción en la historia del país, ¿no? Tal vez es la más reciente en el siglo XXI. Bueno, Odebrecht, como te decía, es un caso de corrupción que no solo abarcaba el Perú, sino abarcaba casi todo el mundo. Y se descubre en los Estados Unidos, y gracias a Estados Unidos es que descubrimos que en los demás países como en Perú, este Odebrecht pues había comido a una serie de políticos, había comido a una serie de presidentes, congresistas, para favorecerse con las obras, ¿no? Ujú. Y para llegar un poco más a eso, ¿qué es un colaborador eficaz en estos temas de corrupción? Bueno, un colaborador eficaz es una persona que tiene información sobre el caso, pero que tiene que ser corroborada por las entidades de la justicia, ¿no? El colaborador eficaz, para llegar a ese grado de ser colaborador eficaz, como te digo, tiene que dar una información, tiene que entregar la documentación, las pruebas debidas para que esa información sea válida y lo puedan declarar como tal. Tú sabes que un colaborador eficaz, pues cuando es declarado como tal, tiene una serie de ventajas, ¿no? Como la reducción de pena, ¿cómo se llama? La indemnización económica que tendrá que pagar por todos los delitos en que está inmerso, inclusive en los Estados Unidos y Brasil hasta les han cambiado de identidades, ¿no? A los colaboradores eficaces. Algunos, por ejemplo, están presos, pero están presos en sus casas, ¿no? Tienen una serie de ventajas para, obviamente, conservar la vida, ¿no? Porque un testimonio de ellos ha provocado, pues, la caída de gobiernos, la caída de los grandes peces gordos, como le llaman. Entonces, es vital cuidarles la vida a estas personas. Dicho eso, hablemos un poco quién es ese personaje que ha representado a Luis acá en el Perú, Jorge Barata. Sus declaraciones porque son claves en el caso Odebrecht. Claro, Jorge Barta fue el máximo directivo de Odebrecht en Perú. Fue el que hizo las negociaciones directamente con congresistas, con presidentes regionales, con los presidentes de la República. Por ende, él tiene la información directa de cómo se llevaron estas coimas, cómo se hicieron las transacciones y quiénes estuvieron implicados, porque no solamente cuando coimeaban a un presidente regional, era directamente a él, ¿no? Sino que iban llegando de funcionarios de mediana categoría, que les presentaban a funcionarios de mayor jerarquía y llegaban al objetivo que era el presidente regional, el presidente de la República, un congresista que necesitaban para sacar una ley que le favorezca para determinada obra. En ese contexto ellos se manejaban. Este Barata era pues la pieza clave de todo esto, ¿no? Acuérdate que Barata es el que habla sobre el dinero que le llevó en las mochilas a Nadine y a Ollanta en sus casas, ¿no? Barata también es el que declara sobre Toledo, es el que declara sobre PPK, sobre las cuentas offshore que tenían en Panamá y por lo cual cobraba PPK como empresa, siendo presidente de la República, ¿no? Entonces, es una persona muy importante para la investigación de obras en el Perú. Ojo, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? En el Perú, porque este Barata ha estado desde 2010, si más no me quedo menos, desde el 2000, ah, sí, pues, claro, desde 2008, 2010 acá en Perú y se ha paseado los gobiernos de Toledo, Alan García, ¿cómo se llama? Ollanta, el gobierno ¿cómo se llama? El PPK, el gobierno del nefasto Vizcarra, ¿no? Ahora, por eso es que
Barata también se fue como un, eh, ¿cómo se llama esto que dije? Fue también un colaborador eficaz, porque se tuvo, Claro, hoy se ha convertido en colaborador eficaz en el Brasil y también acá en Perú, pero lamentablemente las investigaciones están demostrando que Barata declara lo que quiere y cuando le conviene. Porque hasta ahora, por ejemplo, no hay explicación cómo es posible de que el equipo fiscal lo haya interrogado tantas veces y no se pueda dilucidar la situación. Se me ocurre de Alan García, ¿no? Teniéndolo directamente interrogando a los fiscales, el equipo especial, entre ellos Domingo Pérez, entre ellos Vela, ¿no? No han podido preguntarle, oiga señor, ¿usted le dio coimas al señor Alan García durante su gobierno? No. Parece, y también, por ejemplo, cuando han habido problemas de atentar contra lo que ya está establecido en este tratado que han hecho de colaboración con Odebrecht para que según todos los expertos dicen que es vergonzoso y lesivo para los intereses del país, hay veces han habido jueces que han dicho, no, bueno, esto no se da, ¿no? Inmediatamente cuando han ido los fiscales a interrogarlos en otra nueva fecha, ellos han dicho, no, se va a producir esto con el convenio de colaboración que ha habido y nosotros no declaramos hasta que ustedes arreglen el tema. Entonces ellos están ejerciendo una presión mediática para declarar lo que quieren y cuando quieren. Y es ahí donde está el problema de que el equipo especial pues no puede avanzar con las investigaciones porque no tiene la información de fuente directa, en este caso de Barata y los directivos de Odebrecht, ¿no? claro. Ahora, usted como periodista de investigación, ¿cómo es que ya dado el escándalo, cómo ustedes consiguen la data o cómo logran de que a través de la presión como de periodistas, eso comienza a caminar un poco más? Porque como usted dice, Barata hacía lo que quería, pero no había una sentencia, no había detenidos. Al comienzo hubo un detenido, ¿no? Que era el ex funcionario de Ministerio de Transporte, está Luyo, pero luego, Claro. ¿por qué no hubo más detenidos? ¿Por qué no hubo más implicaciones? El tema fue directo. Hay que recordar que la investigación que se hace en Estados Unidos es que genera las investigaciones en todos los países de Sudamérica, ¿no? Si en Estados Unidos no se descubre ¿cómo se llama? Los delitos que cometió Odebrecht como tal, nunca se hubiera descubierto las cosas en Sudamérica, en Latinoamérica. Acuérdate que Odebrecht es descubierto en Estados Unidos por usar sus cuentas para manejar el dinero. Es decir, Odebrecht no hizo ninguna obra en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estados Unidos se da cuenta que esta empresa manejaba millones de millones que después sacaba para el exterior, es decir, para Europa, para Asia, ¿no? A otras cuentas. Entonces, el sistema estadounidense es muy riguroso en cuanto a la salida de dinero y al ingreso de dinero, ¿no? Y se dieron cuenta que era millones de millones y comenzaron a investigar y llegaron a la conclusión de que eran cuentas en dinero mal habido de obras subvencionadas que ellos pagaron. Entonces dijeron, oye, un momentito, tú no vas a usar el sistema bancario para lavar tu dinero. Y Juan les cayó la primera quincha. Como comprenderás, en Estados Unidos no les dictaron ninguna orden de detención a los directivos de Odebrecht, pero sí los multaron con más de 2.000 millones de dólares por utilizar sus cuentas, por estar en forma malavida sus cuentas de su sistema financiero. Entonces, de ahí comienza a salir la información de cómo habían actuado en los países, y uno de ellos era el Perú. Por eso es que en una primera instancia se descubre que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones había sido el engendro de todas las coimas, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del ministerio se hacían una serie de obras como carreteras, donde estos coimeaban, ¿no? Y viene pues el tema de la transoceánica, ¿no? Que es una barbaridad de 1.500 millones, logró costar 7.000, o sea, Ollanta pagó 7.000, pagó 5.000 millones más.
Pues es ilógico acá en la China y en donde sea. ¿Cómo se hicieron, cómo se repartieron la plata? Bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Determinada cantidad le habrían dado al presidente Ollanta junto con su mujer y lo demás se lo embolsilló Odebrecht, ¿no? Que, bueno, hasta ahora no sabemos a ciencia cierta en dónde está el dinero, cómo se han manejado, precisamente porque ellos declaran cuando quieren y cuando les da la gana, y de acuerdo a lo que a ellos les conviene, pero no declaran más de lo debido. Claro, creo que hay intereses comunes que no permiten que sea más abierto y toda esta problemática de caso. ¿Por qué se llamó Lavallato? ¿Por qué se llamó la Comisión Lavallato? Ese es el término que le pusieron en Brasil, ¿no? Que bautizaron al caso como lavallato, o sea, lava dinero, ¿no? Mm. Lavallato, lava dinero. En Brasil le pusieron el nombre a este esperpento de coimas, robo, delincuencia en general, ¿no? Porque quieras o no, a raíz de todas estas coimas que generó esta empresa a nivel internacional, se produjeron una serie de hechos más, una serie de delitos más, ¿no? Donde, por ejemplo, han habido casos en países como el mismo Brasil, como el mismo Colombia, ¿no? Donde hay muertos por el caso, ¿no? Los descubrieron que iban a declarar, iban a ser testigos de caso, juá, juá, vinieron y les metieron un balazo y listo. Y todo quedó ahí, muerta la persona, y ya no hay información, pues. ¿Cómo ustedes, los periodistas, entonces comenzaron a indagar para realmente saber en qué situación se encuentra este caso, ya que ha creado una crisis política muy grave? Claro, siempre hay buenos y malos en una institución, ¿no? Cuando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por ejemplo, en los primeros meses estaba bien hermética la información, ¿no? Por parte de la Fiscalía, que no soltaba prenda porque hay serios indicios de que la Fiscalía no quería chocar con personajes que estaban encumbrados en el gobierno en ese instante, ¿no? Acuérdate que el primer ministro de Transportes y Comunicaciones de la era PPK fue el presidente Vizcarra, ¿no? Donde se hicieron una serie de obras que hoy están siendo investigadas y que están sobrevaloradas. Pero no solamente queda allí, ¿no? Sino que también cuando fue presidente regional, hay obras donde participa Odebrecht como tales, ¿no? Y el presidente Vizcarra las avaló. Es más, cuando reviente el caso de Odebrecht, se sabe que la empresa de Vizcarra junto con el hermano eran socios de Odebrecht en varias obras y de Graña y Montero, que también está investigada por las coimas. Él, siendo presidente, todavía seguía siendo representante legal de Graña y Montero en su tierra, en el sur. O sea, como tal, había en el entorno, había mucha gente de mucho peso político que estaba comprometida, por eso que la fiscalía no soltaba prenda, pero como te digo, en las instituciones hay buenos y malos, ¿no? Los buenos comenzaron a filtrar información, por ejemplo, de obras que habían sido sobrevaloradas y obras que no servían. Por ejemplo, habían carreteras donde supuestamente hay una, que si más no me equivoco, es en Junín, no recuerdo bien ahorita, sería mentir en especificar, donde la obra, si más no me equivoco, era de 7 kilómetros, 8 kilómetros, era una carretera. En el papel estaba terminada la obra, o sea, con asfalto y con todo, pero si tú ibas a la obra, era trocha. Entonces, ¿qué aducían? No, que hubo una equivocación de parte de la empresa en importarla como que ya se hubiera terminado y que se había quedado en trocha porque los problemas de la naturaleza no dejaron de que se terminara la obra. Mentira, pues, todavía ha sido para repartirse el dinero y no hacer absolutamente nada, ¿no? Así como tú ves, Entonces, estas obras, había muchas obras que se había filtrado por parte de personas que pasaban a los periodistas y claro, mayor el escándalo.
Claro, ahí arranca el escándalo, pero el escándalo más mediático, pues, es cuando comprueban de que PPK, el presidente, era un asesor de Odebrecht, ¿no? Y que Odebrecht le pagaba a través de las cuentas offshore en Panamá, ¿no? Es más, PPK tenía una empresa formada con un socio chileno, ¿no? Que el cual representaba a Odebrecht en los trabajos que hacía acá en Perú. O sea, que una sinvergüencería total, ¿no? ¿No? Ahora, en las investigaciones, PPK dijo, no, pues yo estaba retirado, el que estaba a cargo era mi socio chileno. Sí, pues, es cierto, pero seguía siendo partícipe de las ganancias que se obtenían, pues. Y si se hace el recuento de cómo actuó PPK, hay varias obras durante el gobierno que se favorecen a Odebrecht, ¿no? Siendo él socio de la empresa que asesoraba a Odebrecht en el Perú. Entonces era un juez y parte, ¿no? Un ampón, un delincuente total. ¿Cuántos presidentes arrastra este escándalo de Odebrecht? A ver, contemos. Toledo, Alan García, Ollanta, PPK, Vizcarra. Son cinco. Cinco presidentes. Sí, cinco. Aunque Odebrecht, ojo, está de la época militar del 78 con Morales Bermúdez, ¿no? Odebrecht comienza a hacer obras de esos años hasta ahora. No se ha investigado, por ejemplo, la época de Morales Bermúdez, de Belaúnde, de Paniagua. No solamente el Congreso estableció, si más no me equivoco, desde las épocas de Fujimori, del segundo gobierno de Fujimori hacia adelante, del 95 hacia adelante, estableció hacer la investigación hacia adelante. O sea, no sabemos, por ejemplo, las coimas que hubo durante el primer gobierno de Fujimori, perdón, las que habrían, se habrían producido, ¿no? Las de Fujimori, las de Paniagua, las de Belaúnde y las del gobierno militar. O sea, eso nunca se va a saber a no ser que se haga una investigación investigadora precisa para recabar datos sobre el particular, ¿no? Y no lo olvidemos también de Villarán, ¿no? Que por la línea uno. Claro, es que lo de Villarón es mucho más escandaloso, ¿no? Porque acuérdate que Odebrecht también coimaba a los alcaldes, a los presidentes regionales. Claro que digamos, el tema más vistoso fue Villarán, ¿no? Que recibió los 3 millones y medio de dólares para su campaña en el no, que fue descarada y que ella posteriormente confiesa y dice, sí, yo recibí el dinero ante la justicia, ¿no? Este, la ingresan a la cárcel, sale por un problema del COVID y ahora resulta de que ya no va a volver al penal, habiendo confesado ella que recibió las coimas, la forma como la recibió para que darle los peajes por 30 años y en forma regalada, la señora está libre ahorita en su casa. Razones tendrá la justicia de haber dado esa precisión, pero yo entiendo que ladrón es ladrón y delincuente es delincuente y tiene que morir en una cárcel o tiene que cumplir su condena. Lamentablemente, la justicia acá en el Perú es ancha para algunos y angosta para otros. Ahora, ¿en qué situación se encuentra este caso Lavallato, ya que hemos tenido un tema de pandemia, elecciones? Sabemos que también Keiko Fujimori ha tenido mucho que ver en este tema de Lavallato, que había sido una coima de casi 1,5 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo, Claro, cómo está viendo ese panorama? a ver, ahí hay que precisar, a Keiko Fujimori no hay una investigación directa por Lavallato. No, acuérdate que Keiko Fujimori no fue funcionaria ejecutiva en el país, ¿no? Ella no fue presidente, ella no fue ministra. Sí, fue congresista, pero acuérdate que el Congreso no ejecuta, el Congreso legisla y fiscaliza. Así, tampoco eso no quiere decir de que ella no estaría imbuida en un delito, ¿no? Vamos por partes. A ver, primero, tengo entendido que a Keiko Fujimori no la acusan por corrupción, la acusan por crimen organizado, si más no me equivoco, y lavado de activos. ¿Lavado de activos por qué?
porque supuestamente recibió este dinero de empresas privadas campaña. para su campaña, para su campaña, ya. Pero ahí hay dos cosas, ¿no? Que los especialistas, todo el mundo lo dicen, ¿no? Recibir dinero en esos tiempos del 2016 no estaba prohibido de acuerdo a la legislación peruana. Los partidos políticos podían recibir dádivas de empresas privadas y de personas naturales. Por ahí el caso no va. Ahora la fiscalía, al ver que no puede, ¿cómo se llama?, entrar por ese punto que ha hecho. Sí, pues recibió las platas, pero hizo el gran pitufeo. Cierto, cierto, cierto. Todos los partidos políticos hacen lo mismo. No hay ningún partido político en el Perú que no pitufee la plata. ¿Y cómo lo pitufean? Pues con los cócteles, ¿te acuerdas que se denunció, los almuerzos que se denunció? Ya, eso podría ser un delito de Keiko Fujimori, pero en realidad no es un delito, sería una falta. Y de acuerdo a los especialistas, lo único que podría recibir una sanción económica por haber hecho, pero no hay nada más. A su vez, la fiscalía ha aumentado la de crimen organizado, basándose en que fueron varias personas las que hicieron este pitufeo. Pero pregunto, si, si en el 2016 no estaba prohibido, si es una sanción económica lo que tendría que recibir, ¿cómo vas a tener organización criminal para basar los dos delitos? Es tirar de los cabellos, es forzar las cosas. Bueno, pero yo no soy abogado, yo soy periodista y simplemente analizo lo que dicen los especialistas, ¿no? Hay especialistas de que mi teoría están en contra. Bueno, los entiendo, te requiero, yo no soy especialista. Yo lo que sí puedo describir lo que dicen los especialistas y contraponer las cosas que hay. Ahora, bueno, con la nueva ley de partidos, sí, pues ya no puedes recibir dádivas de una empresa privada, ni tampoco de personas naturales, ¿no? Tienen que ser, si más no me equivoco, la nueva legislación, seguidores, ¿cómo se llama?, que estén inscritos dentro de tu partido y tantas cosas más, ¿no? Acuérdate que hoy las campañas son financiadas por el gobierno, por el Estado. Cada partido político recibe determinada cantidad de dinero y con eso financian la campaña. Ya, hoy en día, ¿cómo está esa situación de ese caso Lavallato? El caso Lavallato se ha quedado estancado, pues, ¿no? Como tú decías, el problema de la pandemia en Brasil, que es uno de los países más golpeados a nivel Sudamérica, ¿no? Determinó de que todo se estancara, ¿no? Anteayer he leído las noticias de que el fiscal Pérez está haciendo la audiencia preliminar o de control, como se dice, para ver el tema de Keiko Fujimori, ¿no? Una audiencia de control significa de que tanto el fiscal como el abogado de la parte acusada presentan las pruebas ante el juez para que este juez diga, califique y diga, bueno, sí, estas pruebas son válidas para poder abrir el caso, ¿no? Y estas pruebas no son válidas, entonces no se abre el caso, ahí nomás se queda. Entonces, esa es la primera etapa que según he leído en el Comercio, en la República, en varios diarios, se va a hacer ahora en septiembre, octubre, ¿no? Entonces, en ese aspecto están avanzando, pero lo demás, todo el entorno de Lavallato sigue cero de cero, no hay ningún detenido hasta ahora, a pesar de que la Fiscalía Lavallato salió en los medios, hizo un circo mediático, pero sin nada de efectividad, no hay efectividad. ¿Hay algún personaje de Lavallato en el penal? Ninguno. El único que está es el expresidente ¿cómo se llama?, de la región Ancash, que está preso por Lavallato, pero ojo, no es ¿cómo se llama?, los fiscales Lavallato, ¿ah? Es por un fiscal anticorrupción
que le encontró el delito al tipo, lo probó y por eso está preso, pero no es por obra y gracia del grupo que dirige Vela, Vela en el caso, ¿no? Por ende, si tú sacas ¿cómo se llama? Un récord de lo que ha hecho los fiscales, Lavallato, hasta ahora ¿cómo se llama? Su promedio de eficacia es 0 de 0. No tienen nada, no hay nada, no hay ningún detenido, no hay ningún juzgado, no hay ningún sentenciado. Y mira desde cuándo están ya más de 5 o 6 años. Entonces, habría que poner las balas en remojo de la eficacia del trabajo de ellos, ¿no? Pero sus razones tendrá la fiscal de la Nación para tenerlos al frente del caso. Acuérdate que hace poco hubo una pelea, bueno, una pelea que se dibujó muy bien en los medios entre estos fiscales Lavallato y la fiscal de la Nación, ¿no? Con respecto al expresidente Vizcarra, ¿no? Que todo el mundo se dio cuenta, pues, de que la fiscal de la Nación no quería que sea investigada por este equipo Lavallato, ¿no? Ahora, los que estamos en el entorno sabemos, pues, de que este presidente Vizcarra protegió este equipo Lavallato. Basta saber nomás que cuando el presidente Vizcarra va a la asunción de mando de Bolsonaro en Brasil, y se dan cuenta y se enteró de que el fiscal de la nación entonces, en ese entonces el doctor Chavarri, lo sacó del caso por una serie de razones que él tuvo conveniente, se vino desde Brasil para apoyar a estos fiscales, ¿no? Entonces, la verdad que es que da mucho que pensar en las acciones que se han tomado ahora, ¿no? Por no decir otra cosa. Ve que hay un gran problema de la justicia acá en el Perú realmente. Toledo, ¿no? Toledo, por ejemplo, se ha fugado del país, está haciendo su vida ahí en Los Ángeles, que también es un gran implicado en todo este tema de la variante. Claro, lo de Toledo, por ejemplo, es un caso de Ripley, ¿no? Hasta en 3 ocasiones el fiscal Vela ha salido a decir que ya todo está consumado, que lo traemos en un mes, 2 meses, ¿sí? Eso está de hace 3 años y medio. Y hasta ahorita Toledo sigue feliz de la vida en Estados Unidos, ¿no? No sabemos por qué el petitorio de extradición no es resuelto a favor de nosotros, a favor de Perú. Los jueces en Estados Unidos son muy detallosos con respecto a los delitos que establecen un pedido de extradición, y me parece que ahí está el problema, ¿no? 2 veces lo han rechazado el pedido de extradición, que ojo, no lo hace los fiscales Lavallato, ¿no? Eso lo hace el gobierno peruano a través del Ministerio de Justicia para que puedan traer estos señores acusados de coimas y tanta cosa, ¿no? Ahora, Toledo prácticamente ha tenido, o él mismo se echó la soga al cuello con todos los disparates que ha hecho en Estados Unidos y que le ha podido costar la revocación de su libertad, ¿no? Acuérdate que Toledo ha estado más de 2 meses en un penal de Estados Unidos, ¿no? Y fue liberado por el tema de la edad de él, por el tema del COVID, ¿no? Sin embargo, ha tenido una serie de improperios después de su salida, ¿no? Que le han podido costar nuevamente al regreso a un penal. Pero bueno, además que Toledo también en una primera vez que lo agarraron o sea, lo pescaron, ¿cómo te podría decir? Infringiendo su libertad, tuvo que pagar $1 millón como caución para seguir libre. Entonces, como te digo, es una novela que cualquier escritor podría escribirla y te aseguro que sería un bestseller, ¿no? Ujú. Muy bien. Gracias por tu entrevista. ¿Alguna recomendación sobre este tema de investigación que se debe seguir?
Mire, el tema es que para hacer investigación, en primer lugar, siempre tienen que tener en cuenta la información que tienen, ¿no? Tú tienes un universo de información. Ok, perfecto. Estudiarla y sacar y comenzar a disgregar cuál es lo más importante y cuál no. Cuando disgregas tienes que ver coyuntura y tienes que ver pasado. Coyuntura, tú sabes que me refiero al momento. Por ejemplo, tienes información sobre ahorita las elecciones presidenciales que están ocurriendo. Es coyuntural en el momento, ¿no? Pero también te puede haber información, se me ocurre de la época del gobierno de Alan García, que por razones específicas las tienes que guardar porque lo coyuntural es esto, ahorita las elecciones. Entonces tienes que comenzar a calificar. Tercero, tienes que verificar fuentes, ¿no? Porque te pueden venir 30.000, 40.000 cosas, pero verificar la fuente es esencial, ¿no? Es tu fuente, obviamente. Entonces, tú sabes quién te da o no te da información, pero el periodista de investigación no puede ser, no puede confiar tampoco en lo que le dice ciegamente su fuente, ¿no? Tú tienes que ir, tienes que corroborar lo que dice. Claro, él te va a dar una serie de pruebas, pero tienes que corroborar esas pruebas, pues. Capaz esas pruebas pueden ser inventadas, pueden ser falsificadas, puede ser de que te quieran también hacer caer en una trampa. Entonces tú te confías, publicas o dices una cosa y después te das cuenta que lo están haciendo para hacerte caer en una trampa y que tú quedes mal con el medio, ¿no? Entonces muy importante es verificar las pruebas que te dan. O un cuarto aspecto que es primordial, por ejemplo, en las cosas de investigación, son tus fuentes vivas, ¿no? Ya, pues, tú tienes las pruebas, ok, pero ¿quién te las dice? ¿En base a qué este, este, vas a dar la información? Entonces, si para un investigador es necesario tener la documentación y la fuente viva, que te va a asegurar, sí, yo lo vi, tal fecha, tal fecha, tal fecha, hizo esto, 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 todo ocurrió el 16, no sé cuánto, a las 4 de la tarde, tú eso corroboras. Por ejemplo, hace mucho tiempo hubo una investigación de un asesinato, ¿no? Se trataba de un sicario que contrataron, un sicario peruano, pero que estuvo en Europa y lo contrataron para asesinar a un narcotraficante acá en Perú. Este sicario estuvo casi un mes acá en Lima. Le habían dado la dirección de su víctima, entonces comenzó a hacer el reglaje. El sicario, al saber a qué hora salía todo el tipo, ¿qué hizo? Se disfrazó de payaso y comenzó a vender caramelos durante una semana en la esquina donde estaba la casa de su víctima. Entonces su víctima con sus sicarios comenzaron a ver que era un payaso de mierda, pues que vendía pues sus cosas, ¿no? Y no le dieron importancia. Cuando llegó el momento, el payaso le cerrajó 7 balazos y fugó y se fue fuera del país el tipo. Pero fuentes amigas que habían nos informaron sobre el caso, ¿no? El asesinato salió en los medios, entonces ya se tenía la primera fuente, ya teníamos el video del asesinato. ¿Cómo había sido? Sí, pues el sicario estaba vestido de payaso, ¿no? Dejó tiradas las frunas que supuestamente vendían después del ataque. Entonces llegó la información de quién era el payaso, con el nombre, la cara y todo. Y se comenzó la investigación. Comenzamos a buscar. Supimos que el payaso sicario, vivía en Barrios Altos, en una zona de Junín, centro educativo, se llama una zona recontra peligrosa del sitio, ¿no? Pero sin embargo, a través de la policía, a través de amigos de la comisaría del sector, se comenzó a indagar y ya ubicamos la casa del sicario. Cuando llegamos a la casa, el sicario tenía sus papás y su mamá, que vivían ahí en Barrios Altos. El señor también un proletariado delincuente de muchos años, ¿no? Y la señora mucho más asequible.
Entonces ya pudimos corroborar, porque cuando le enseñamos la foto del hijo, sí, hijo, él es mi hijo. Entonces ya teníamos la identificación contada por la mamá y el papá. Entonces ya sabíamos que era él, que era este tipo, el sicario, el asesino. Ahora, fue mucho más fácil ya después averiguar sus antecedentes, ¿no? Después averiguamos que sus antecedentes, pues, a partir de los 23 años, él se ve de Europa, pero tenía acá 3 muertes, el tipo. Y se comenzó a indagar hasta que se dio el reportaje, pues, ¿no? Con identificación y con todo. Y ahora sé que por esos áreas de la vida, al payaso sicario, como se fue a Europa, nunca lo encontraron. Y él se cambia, pues, a cada rato las identidades, ¿no? Viene a Perú, pues, a veces y viene con otra identidad. A veces es rastreado y todo, pero como es un tipo que está acostumbrado a vivir, pues, asalta y mata, toma su prudencia del caso. Luego que te digo, te doy un ejemplo de cómo se hizo esa investigación, ¿no? Para corroborar la identidad del tipo, quién fue su víctima, ¿no? Como te digo, era un narco muy conocido en Perú y en Colombia, ¿no? Las razones también por las que se hizo, no solamente si fue asesinado porque le pagaron al sicario payaso, también supimos de que habían tenido, esto es una rencilla en Europa, porque en Europa estos dos alguna vez se dedicaron a lo que se llama el maquineo en los modos delictuosos, ¿no? O sea, meter la mano al bolsillo sin que la gente se dé cuenta. En Europa, pues, en un día que salían se llevaban 20, 30 carteras, billeteras, ¿no? Y ahí estaba el dinero. Entonces, desde ahí tienen una rencilla. Uno se vuelve narco y el otro sigue como sicario. Entonces, cuando lo contratan para matarlo, más la rencilla, no, dijo, yo voy. Pero cómo se llegó a saber todo. Y esa investigación, por ejemplo, está en el Canal 4. Después del asesinato que hizo, el 4 hizo el seguimiento con los datos que nosotros teníamos y se corroboró, pues, el caso. Mm. Bueno, gracias, gracias. No, no, gracias a ti y cualquier cosa siempre a su servicio. Listo. Muchas gracias, buenas noches. Ya, ya.